No puedes permitirte nada de este menú, dijo la hostess. Las palabras cortaron a través del murmullo ambiental del elegante comedor de Esperanza como un cuchillo a través de la seda. No lo miró a los ojos, no pudo obligarse a encontrar la mirada del hombre curtido que estaba frente a ella en ropa de trabajo manchada de pintura. En su lugar, posicionó su brazo cuidadosamente arreglado a través de la entrada, una barrera humana entre dos mundos. Miguel Ramírez se quedó ahí parado, sus manos callosas colgando a los lados, con tierra aún incrustada bajo las uñas del sitio de construcción que había dejado apenas 30 minutos antes. Las luces fluorescentes del vestíbulo del restaurante proyectaban sombras duras a través de su rostro curtido por el sol, resaltando cada línea que 62 años de trabajo manual habían tallado en sus facciones. Detrás de él, la fila de clientes bien vestidos se puso inquieta. La élite de Phoenix no toleraba retrasos, especialmente no aquellos causados por alguien que claramente no pertenecía a su mundo. «Disculpe, pero tenemos reservaciones», gritó una mujer en un vestido de diseñador, su voz goteando impaciencia. «Sí, ¿cuál es la demora?», añadió un hombre en un traje caro, revisando su reloj de oro con teatralidad molesta. Los susurros comenzaron entonces suaves al principio, luego volviéndose más audaces conforme más gente notaba la escena que se desarrollaba. ¿Qué hace aquí siquiera? Probablemente busca una limosna. Seguridad debería manejar esto. Algunos clientes realmente se rieron, el sonido agudo y cruel en el espacio cerrado. Sacaron sus teléfonos, algunos tomando fotos, otros grabando videos, ansiosos por documentar lo que veían como un espectáculo divertido. Miguel escuchó cada palabra, sintió cada mirada, absorbió cada risa como golpes físicos, pero su expresión permaneció inalterada, calmada, digna, resignada. Había experimentado este tipo de trato incontables veces durante las pasadas 2 décadas en Phoenix. La suposición de que su apariencia contaba la historia completa de quién era se había vuelto tan familiar como su café matutino. La hostess, una joven mujer llamada Rebecca Chen, que se había graduado de Arizona State apenas 6 meses antes, sintió su estómago retorcerse de incomodidad. La habían entrenado para mantener la atmósfera exclusiva del restaurante, que era lenguaje corporativo para mantener fuera a cualquiera que no pareciera pertenecer. Pero algo sobre la dignidad silenciosa de este hombre la hizo sentir enferma por lo que estaba haciendo. «Señor, lo siento, pero nuestro código de vestimenta», comenzó, su voz vacilando. «Está bien, mija», dijo Miguel suavemente, su acento prestando calidez a las palabras a pesar de la frialdad que lo rodeaba. «Entiendo». Asintió una vez, un gesto tan lleno de gracia y aceptación que hizo que los ojos de Rebecca ardieran con lágrimas inesperadas. Sin otra palabra, sin protesta o argumento, se volteó para irse. La multitud detrás de él zumbó con satisfacción, ya moviéndose hacia adelante para reclamar su noche de cena elegante y posturas sociales. Habían ganado, el intruso había sido removido, el orden fue restaurado. Pero entonces las puertas de la cocina se abrieron de par en par. Carlos Mendoza, apenas de 25 años y vistiendo el uniforme blanco impecable de un sous chef, emergió cargando una bandeja de aperitivos destinados a la mesa 12. Estaba enfocado en no dejar caer el delicado arreglo de vieiras doradas cuando levantó la vista y vio al hombre caminando hacia la salida. La bandeja se resbaló de sus manos. Los platos de cristal se hicieron pedazos contra el piso de mármol con un sonido como disparos. Vieras y microvegetales se esparcieron a través de la superficie pulida. Todo el restaurante cayó en silencio, cada conversación deteniéndose a media oración mientras todos los ojos se volvieron hacia el joven chef. Carlos se quedó congelado, su rostro drenado de todo color, su boca abierta en shock. Sus manos temblaron mientras señaló a la figura que se retiraba de Miguel. «Espere», susurró, su voz tan temblorosa que era apenas audible. Luego, más fuerte, con creciente certeza e incredulidad, «Espere, ¿es ese el señor Ramírez?» Miguel se detuvo, su mano en la manija de la puerta, pero no se volteó. La voz de Carlos se elevó a un grito que resonó a través del comedor súbitamente silencioso. ¿El hombre que financió todo este restaurante? El silencio que siguió fue absoluto. Era el tipo de silencio que ocurre cuando el mundo cambia en su eje.
cuando todo lo que todos pensaban que sabían se voltea de cabeza en un instante. Rebecca se apartó de su posición en la entrada, su brazo cayendo lánguidamente a su lado. Los clientes que habían estado quejándose solo momentos antes ahora se quedaron con las bocas abiertas, sus teléfonos aún grabando pero sus expresiones cambiando de diversión a confusión a horror que despertaba. Miguel finalmente se volteó, y por primera vez esa noche, miró directamente a la multitud que había estado tan ansiosa de verlo irse. Sus ojos oscuros no contenían ira, ni triunfo, ni satisfacción por sus rostros impactados. En su lugar había algo mucho más devastador: decepción silenciosa y cansancio profundo hasta los huesos. «Carlos», dijo simplemente, su voz llevándose fácilmente a través del cuarto silencioso. «¿Cómo estás, mijo?» El joven chef se tropezó hacia adelante, pisando cristal roto, sus ojos llenándose de lágrimas. «Señor Ramírez, yo no puedo creer. ¿Qué está haciendo aquí?» «¿Por qué no dijo nada?» Miguel miró alrededor del cuarto, observando los rostros de la élite social de Phoenix, ejecutivos de tecnología, magnates de bienes raíces, miembros del consejo de la ciudad, esposas de la sociedad, dueños de negocios, gente que asistía a galas de caridad y publicaba sobre justicia social en sus cuentas de Instagram mientras cruzaban la calle para evitar hombres que se veían como él. «Solo quería verlo», dijo Miguel silenciosamente. «Han pasado 3 años desde que comenzamos la construcción. He pasado por aquí muchas veces, pero nunca había estado adentro». La multitud comenzó a murmurar, confusión extendiéndose como ondas en un estanque. ¿3 años? ¿Comenzar construcción? ¿De qué estaba hablando? Carlos se limpió los ojos con la parte trasera de su manga, dejando una mancha de salsa a través de su abrigo de chef. «Damas y caballeros», anunció, su voz más fuerte ahora, llena de orgullo y reverencia. «Este es Miguel Ramírez. Sin él, ninguno de nosotros estaríamos aquí esta noche. Este restaurante, este edificio, toda esta cuadra existe, debido a su visión y su inversión». Una mujer en diamantes y perlas se rió nerviosamente. «Eso es imposible. El grupo de inversionistas que desarrolló esta área es MR Holdings», terminó Miguel por ella. «Miguel Ramírez Holdings. Ese soy yo». Las palabras colgaron en el aire, como humo de una explosión. Los teléfonos que habían estado grabando la humillación de Miguel ahora estaban capturando algo completamente diferente: el momento cuando la élite de Phoenix se dio cuenta de que acababan de tratar a uno de los desarrolladores más significativos de la ciudad como un vagabundo. Rebecca sintió como si fuera a vomitar. Su rostro había ido de pálido a verde, y se agarró de la estación de hostess para evitar caerse. «Señor Ramírez», susurró, «lo siento mucho, mucho, no sabía, no tenía idea». Miguel caminó de vuelta hacia ella, sus botas de trabajo haciendo clic contra el piso de mármol que había pagado para importar de Italia. De cerca, Rebecca pudo ver que mientras su ropa era vieja y manchada, sus ojos contenían la inteligencia aguda de un hombre que había construido un imperio de la nada. «¿Cómo podrías haber sabido?», preguntó gentilmente. «¿Viste lo que quería que vieras?». Gesticuló alrededor del restaurante a las paredes de ladrillo expuesto que habían sido minuciosamente restauradas, a las lámparas personalizadas que había seleccionado personalmente, al concepto de cocina abierta que había sido su idea. Esto solía ser un almacén, abandonado por 15 años. Traficantes de drogas, campamentos de personas sin hogar, ventanas rotas. La ciudad quería demolerlo. Carlos asintió entusiastamente, ansioso por llenar la historia para la multitud aturdida. El señor Ramírez compró toda la cuadra cuando nadie más la tocaría. Pasó 2 años solo limpiándola, haciéndola segura. Luego comenzó el desarrollo: no solo este restaurante, sino los apartamentos de al lado, el centro comunitario cruzando la calle, el complejo de pequeños negocios más abajo en la cuadra. ¿Por qué? La pregunta vino de un hombre que Miguel reconoció como Thomas Chen, un concejal de la ciudad que había opuesto el proyecto de desarrollo en sus etapas tempranas, llamándolo poco realista y financieramente irresponsable. Miguel sonrió, la primera sonrisa real de la noche. «Porque este es mi barrio, concejal Chen. He vivido aquí por 22 años. Lo vi decaer, vi a la gente rendirse con él. Pero también vi
lo que podría llegar a ser. Se movió a través del comedor lentamente, sus manos curtidas arrastrándose a lo largo de los respaldos de las sillas, tocando las mesas que había seleccionado, admirando el arte de artistas latinos locales que adornaba las paredes. Los comensales bien vestidos se apartaron ante él como el mar rojo, su desdén anterior reemplazado por atención fascinada. «Vine a Phoenix en 2003», continuó Miguel, su voz tomando el ritmo de una historia contada muchas veces. «Traje a mi hija de 5 años conmigo desde Guadalajara. Tenía $1,200 en mi bolsillo y un número de teléfono para un capataz de construcción que podría darme trabajo». Se detuvo en una mesa donde una pareja joven se sentó congelada, sus comidas caras enfriándose mientras se colgaban de cada palabra. El primer trabajo fue demolición, derribando edificios viejos para hacer lugar para nuevos. Irónico, considerando lo que hago ahora. Su risa fue cálida, invitando a la audiencia a compartir el humor. Gané $8 por hora. Trabajé días de 12 horas, mandé la mayor parte del dinero de vuelta a mi madre en México. Rebeca había abandonado su puesto completamente ahora, siguiendo a Miguel a través del comedor junto con todos los demás. El flujo normal del restaurante se había detenido completamente. Los meseros se quedaron con bandejas balanceadas en sus manos. El personal de cocina había emergido para escuchar. Incluso el cantinero había dejado de mezclar bebidas. Pero observé, continuó Miguel, observé cómo trabajaban los desarrolladores, cómo encontraban financiamiento, cómo elegían propiedades. Comencé a ir a reuniones del Consejo de la Ciudad, audiencias de la Comisión de Planeación, aprendiendo el sistema. ¿Mientras trabajaba construcción tiempo completo?, preguntó una mujer que Miguel no reconocía, su tono ahora respetuoso en lugar de despectivo. «¿Tiempo completo?», Miguel se rió. «Intenta 16 horas al día, 7 días a la semana». Pero sí, estaba estudiando en las noches, tomando clases de inglés en el colegio comunitario, aprendiendo sobre ley de bienes raíces, bonos municipales, financiamiento de incremento de impuestos. Todas las herramientas que necesitaría. Carlos radiaba orgullo mientras escuchaba la historia de su patrón. «Cuéntale sobre la primera propiedad, señor Ramírez». La expresión de Miguel se volvió distante, perdida en la memoria. Un pequeño dúplex en Maryvale. El dueño estaba atrasado en impuestos. El lugar se estaba cayendo a pedazos. Había estado ahorrando por 3 años viviendo de frijoles y arroz, trabajando cada minuto de tiempo extra que podía conseguir. Le ofrecí $15,000 en efectivo por una propiedad que debería haber valido 40. ¿La tomó?, preguntó Thomas Chen, a pesar de sí mismo volviéndose invertido en la historia. «Se rió de mí», respondió Miguel. «Dijo que ningún trabajador de construcción mexicano tenía $15,000 en efectivo. Así que fui a mi camioneta. Volví con una caja de zapatos llena de billetes de 20 y 50. Lo conté en su mesa de cocina mientras él miraba». El cuarto estaba completamente silencioso excepto por la voz de Miguel. Incluso la música ambiental del restaurante había sido apagada por alguien. 6 meses después de noches y fines de semana de reparaciones, lo vendí por $38,000. Usé esa ganancia para comprar 2 propiedades más, luego 4, luego 8. Extendió sus manos ampliamente, abarcando no solo el restaurante, sino todo el barrio transformado visible a través de las ventanas del piso al techo. «¿Y ahora?», instó Carlos, aunque claramente sabía la respuesta. Ahora, MR Holdings posee o ha financiado más de 300 propiedades en Phoenix, residencial, comercial, desarrollos de uso mixto. Hemos creado aproximadamente 4,000 empleos y proporcionado vivienda para alrededor de 12,000 personas. Los números golpearon a la multitud como golpes físicos. Estas no eran las inversiones modestas de un pequeño empresario exitoso, esto era desarrollo de ligas mayores, el tipo que redefine ciudades enteras. Un hombre que Miguel reconoció como David Morrison, CEO de una empresa de tecnología importante, se adelantó. Su rostro estaba enrojecido de vergüenza mientras extendía su mano. «Señor Ramírez, le debo una disculpa. Todos la debemos. La forma en que actuamos esta noche». Miguel estrechó la mano ofrecida, pero su expresión permaneció neutral. «Actuó basado en lo que vio, señor Morrison».
de la misma manera que actuó cuando se opuso a la varianza de zonificación para mi proyecto de vivienda asequible en la calle Séptima. El rubor de Morrison se profundizó. ¿Recuerda eso? «Recuerdo a todos los que se levantan en reuniones públicas», respondió Miguel. «Usted dijo, y citó, no podemos permitir que los desarrolladores destruyan el carácter de nuestros barrios con vivienda de bajos ingresos que atraerá al elemento equivocado». El silencio se volvió incómodo mientras Morrison se dio cuenta de que sus palabras estaban siendo citadas de vuelta a él frente a la élite social de Phoenix. Varias personas se movieron nerviosamente, sin duda recordando sus propias declaraciones públicas sobre varios proyectos de desarrollo. «El carácter del barrio», continuó Miguel, su voz aún calmada pero llevando un filo ahora, «aparentemente significa mantener fuera a gente que se ve como yo, incluso cuando esa gente es la que está escribiendo los cheques». Rebeca encontró su voz, aunque salió como apenas un susurro. «Señor Ramírez, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto?» Miguel se volteó para realmente mirarla por primera vez. Era joven, probablemente recién salida de la universidad, probablemente trabajando este empleo para pagar préstamos estudiantiles mientras resolvía su próximo movimiento. Le recordó a su hija Elena en algunas formas. «Puedes aprender de esto», dijo amablemente. «Puedes recordar que las apariencias no cuentan toda la historia. Y puedes entender que el respeto no es algo que la gente tiene que ganar basado en su cuenta bancaria o su ropa, es algo que todo ser humano merece». Carlos estaba prácticamente rebotando de energía nerviosa. «Señor Ramírez, por favor, permítame sentarlo en nuestra mejor mesa. Permítame cocinar para usted personalmente». «¿Lo que quiera? ¿Cualquier cosa?» Miguel levantó una mano para detenerlo. «Realmente, Carlos, tengo una confesión que hacer. No vine aquí esta noche a cenar». El cuarto cayó en silencio otra vez, todos colgando de sus próximas palabras. «Vine aquí porque mi hija Elena se graduó de la escuela culinaria la semana pasada. Ha estado hablando de este restaurante por meses como es el mejor en Phoenix, como todos los mejores chefs quieren trabajar aquí. No tiene idea de que tuve algo que ver con él». La voz de Miguel se volvió más suave, más personal. «Ha trabajado 2 empleos para pagar la escuela. Rechazó cualquier ayuda de mí. Dijo que quería lograrlo por su cuenta. Llamó al dinero que le ofrecí, dinero de sangre del trabajo de construcción». La ironía no se perdió en nadie en el cuarto. Aquí había un hombre que valía millones, cuya hija no sabía sobre su éxito y no aceptaría su ayuda incluso si lo supiera. Los ojos de Carlos se abrieron con entendimiento súbito. «¿Elena Ramírez? Ella comienza aquí el lunes, va a estar trabajando bajo de mí en la cocina». Miguel sonrió, y por un momento toda su cara se transformó. Las líneas de cansancio se suavizaron, reemplazadas por orgullo paternal puro. «¿En serio lo hizo? ¿Consiguió el trabajo?» «Es increíblemente talentosa», dijo Carlos entusiastamente. «Su trabajo con cuchillos es extraordinario, su paladar es sofisticado, y sus habilidades de presentación ya están a nivel profesional. Tuvimos suerte de conseguirla». «Ella no sabe», dijo Miguel silenciosamente, más para sí mismo que para la multitud. «No tiene idea de que su primer trabajo real en el mundo culinario es en un restaurante que su padre ayudó a crear». La multitud estaba comenzando a entender la complejidad completa de la situación. Esta no era solo una historia sobre un empresario exitoso siendo mal juzgado, era sobre un padre que había construido un imperio en secreto, cuya hija estaba a punto de trabajar sin saberlo en un restaurante que él había financiado, mientras creía que su padre era solo un trabajador de construcción que no podía permitirse ayudarla a lograr sus sueños. «Señor Ramírez», dijo Rebeca, su voz más fuerte ahora, «nos permitirá servirle la cena. Es lo menos que podemos hacer después de tratarme exactamente como esta ciudad me ha tratado por 22 años. La pregunta de Miguel no fue enojada, solo de hecho. «Rebeca, no estaba siendo cruel esta noche. Estabas haciendo lo que pensaste que tu trabajo requería. La pregunta real es por qué hemos creado un mundo donde el valor de alguien se mide por su ropa en lugar de su carácter». Miró alrededor del cuarto una vez más.
observando los rostros de gente que se iría a casa esa noche con una historia que contar sobre la noche que aprendieron que el trabajador de construcción mexicano que habían despreciado era realmente uno de los desarrolladores más exitosos de Phoenix. «Debería irme», dijo Miguel. «Tengo un día temprano mañana. Estamos comenzando construcción en un nuevo Project Town, centro de entrenamiento vocacional para jóvenes que quieren aprender oficios de construcción. Estará justo bajando la calle de aquí». Mientras se movía hacia la puerta, Carlos gritó: «Señor Ramírez, espere. ¿Qué debo decirle a Elena cuando comience el lunes? ¿Debo mencionar que usted estuvo aquí?» Miguel se detuvo, su mano en la manija de la puerta otra vez, pero esta vez se volteó con una sonrisa. «¿Le dices que su padre está orgulloso de ella por conseguir este trabajo por su propio mérito? ¿Y Carlos?» «Sí, señor». «Te aseguras de que se gane todo lo que consiga aquí, sin trato especial, sin atajos. Ella quiere tener éxito por su cuenta, déjala hacer exactamente eso». Con eso, Miguel Ramírez salió del restaurante que había ayudado a crear, dejando atrás un cuarto lleno de la élite de Phoenix que nunca más haría suposiciones sobre una persona basadas en su apariencia. Mientras la puerta se cerró detrás de él, el silencio se extendió por varios momentos largos antes de que la conversación lentamente se reanudara. Pero era diferente ahora, silenciada, pensativa, cambiada. Rebecca permaneció en su estación de hostess, mirando la puerta por la cual Miguel había desaparecido. Estaba pensando en sus propias suposiciones, sus propios prejuicios, y preguntándose cuántas otras veces había juzgado a alguien basado en nada más que cómo se veían. Carlos comenzó a limpiar los platos rotos de cuando había dejado caer la bandeja, su mente corriendo con planes para el primer día de Elena. Quería asegurarse de que tuviera toda oportunidad de tener éxito, mientras honraba la petición de Miguel de no trato especial. Y a través del comedor, las conversaciones zumbaron con una nueva energía mientras los corredores de poder de Phoenix se dieron cuenta de que acababan de conocer a alguien que había estado silenciosamente dando forma a su ciudad por años mientras permanecían completamente inconscientes de su existencia. La historia de la noche de Miguel Ramírez en Esperanza se extendería a través de los círculos sociales de Phoenix durante los siguientes días y semanas. Algunos aprenderían de ella, examinando sus propios sesgos y suposiciones. Otros simplemente la añadirían a su colección de anécdotas divertidas. Pero para Miguel mismo, manejando a casa en su camioneta maltratada, la noche había sido exactamente lo que había esperado que fuera: un recordatorio de la distancia entre el mundo que había construido y el mundo que aún lo veía como nada más que un hombre en ropa de trabajo que no pertenecía. Lo que no sabía, mientras se estacionaba en la entrada de la casa dúplex modesta donde aún vivía a pesar de su riqueza, era que en solo 3 días, su separación cuidadosamente construida entre su persona pública y su éxito privado sería destrozada para siempre. Porque Elena Ramírez estaba a punto de comenzar su trabajo de ensueño en el restaurante que su padre había financiado secretamente, y algunos secretos son demasiado grandes para mantenerlos ocultos para siempre. 3 días habían pasado desde el encuentro de Miguel en Esperanza, y había logrado convencerse de que la vida podía continuar como siempre había sido. Se despertó a las 4:30 am, como había hecho por 22 años. Hizo su café en la misma taza astillada que Elena le había dado para el Día del Padre cuando tenía 12 años, y manejó su camioneta curtida al sitio de construcción donde su cuadrilla lo estaba esperando. Los otros trabajadores aún lo veían como Miguel el capataz duro, justo e incansable. No tenían idea de que el hombre que trabajaba a su lado en el calor de Phoenix era dueño de la compañía para la que trabajaban, junto con docenas de otras. Era exactamente como él lo quería. Pero los secretos tienen una forma de exigir su pago, y el mundo cuidadosamente construido de Miguel estaba a punto de colapsar de la manera más devastadora posible. Elena había estado zumbando con energía nerviosa todo el fin de semana. Su primer día en Esperanza representaba todo por lo que había trabajado: validación de que su talento podía llevarla a la escena culinaria élite de Phoenix sin depender de nadie más. Había planchado sus blancos de chef hasta que estuvieron crujientes como papel, pulido su rollo de cuchillos hasta que brillara, y practicado su mise en place hasta que pudo preparar vegetales dormida.
No tenía idea de que 3 noches antes, su padre había estado parado en la misma cocina donde estaba a punto de comenzar su carrera. La mañana del lunes llegó gris y nublada, inusual para Phoenix a finales de primavera. Elena llegó a Esperanza 30 minutos temprano, su estómago un nudo de anticipación y determinación. Había pasado por este restaurante docenas de veces durante el año pasado, soñando con el día que podría ser lo suficientemente buena para trabajar aquí. La entrada trasera estaba desbloqueada, y pudo escuchar los sonidos familiares de una cocina profesional cobrando vida, el siseo de cebollas salteándose, el corte rítmico de vegetales, el estrépito de sartenes. Estos eran los sonidos de sus sueños. «¡Elena!», gritó Carlos mientras entraba, su rostro iluminándose con calidez genuina. «Bienvenida al equipo. ¿Lista para tu primer día?». Asintió, no confiando en sí misma para hablar sin que su voz temblara. Esto era su oportunidad de probar que pertenecía al mundo culinario por su propio mérito. «Permíteme presentarte a todos», continuó Carlos, guiándola a través de la cocina bulliciosa. «Este es Marcus, nuestro chef de repostería. Sara maneja la estación fría. Tony maneja la parrilla y sauté». Cada presentación fue una pequeña victoria. Estos eran chefs logrados que la estaban recibiendo como igual, juzgándola solo por sus credenciales y potencial. Era todo lo que había esperado. «Tu estación está aquí», dijo Carlos, guiándola a un área de preparación bellamente organizada. «Hoy te vamos a comenzar en lo básico: trabajo de cuchillos, preparación de salsas, aprendiendo nuestros sistemas, nada demasiado abrumador». Elena se amarró el delantal y sacó su rollo de cuchillos, las herramientas que había ahorrado por meses para comprar. Mientras arregló sus cuchillos en la tira magnética, sintió una sensación profunda de corrección. Aquí era donde pertenecía. La mañana voló en una ráfaga de cortar, revólver y aprender. Las manos de Elena se movieron con la precisión que sus instructores habían inculcado en ella, su trabajo de cuchillos limpio y eficiente. Escuchó atentamente cada instrucción, absorbió cada crítica, se empujó para cumplir los estándares de una cocina profesional. «Lo estás haciendo genial», le dijo Carlos durante una pausa breve. «Tus habilidades con el cuchillo son realmente impresionantes. ¿Dónde aprendiste a brunoise así?». «Programa culinario del colegio comunitario», respondió Elena, orgullo evidente en su voz. «Trabajé 2 empleos para pagarlo, así que me aseguré de sacar todo lo que pude de cada clase». Carlos asintió con aprobación. «Esa clase de ética de trabajo se nota. Sigue así y ascenderás rápidamente aquí». Mientras se acercaba el servicio de almuerzo, la energía de la cocina se intensificó. Elena observó con fascinación mientras el equipo se movía con precisión coreografiada, cada persona sabiendo exactamente qué necesitaba hacerse y cuándo. Este era el ballet de cocina profesional al que había soñado unirse. «Elena, necesito que lleves estos aperitivos a la mesa 12», gritó Carlos, entregándole una bandeja de vieras perfectamente emplatadas. «Solo ponlas y regresa de inmediato, te tenemos interactuando con clientes todavía». Las manos de Elena temblaron ligeramente mientras tomó la bandeja. Caminar al comedor representaba cruzar un umbral de estudiante a profesional. Empujó a través de las puertas batientes y entró al espacio elegante que solo había vislumbrado desde la calle. El comedor estaba zumbando con la multitud del almuerzo, gente de negocios cerrando tratos, esposas de la sociedad planeando eventos de caridad, oficiales de la ciudad discutiendo asuntos municipales. Elena se movió cuidadosamente entre las mesas, enfocada en no dejar caer la carga preciosa en sus manos. Estaba a 3 pasos de la mesa 12 cuando lo vio. Miguel Ramírez se sentó solo en una mesa de esquina, aún en su ropa de trabajo, una reintentar B continua editar carpeta manila extendida frente a él. Estaba revisando lo que parecían planos arquitectónicos, un lápiz en su mano curtida mientras hacía anotaciones en los márgenes. El mundo de Elena se inclinó en su eje. La bandeja se resbaló de sus manos. Los platos de cristal se hicieron pedazos contra el piso de mármol con el mismo sonido que había anunciado la presencia de su padre 3 noches antes. Vieras y microvegetales se esparcieron a través de la superficie pulida, y cada conversación en el comedor se detuvo mientras todos los ojos se volvieron hacia la joven chef parada congelada en shock. «¿Papá?». La palabra escapó de sus labios como apenas un susurro,
pero en el silencio súbito del comedor se llevó como un grito. Miguel levantó la vista de sus papeles, y sus ojos se encontraron a través de los restos de su compostura. Por un momento, ninguno de ellos se movió. Padre e hija, separados por 20 pies de piso de mármol y una vida de límites cuidadosos, se miraron fijamente el uno al otro en shock mutuo. «Elena», dijo Miguel silenciosamente, levantándose de su silla, «¿qué estás haciendo aquí?». La pregunta la golpeó como un golpe físico. ¿Qué estaba haciendo aquí? Estaba comenzando su trabajo de ensueño, la posición que había ganado a través de años de trabajo duro y sacrificio. ¿Pero qué estaba haciendo él aquí? En su ropa de trabajo manchada de pintura, en un restaurante que costaba más por comida de lo que él ganaba en un día. «Trabajo aquí», logró decir, su voz más fuerte de lo que se sentía. «Este es mi primer día. Pero papá, ¿qué estás?». Gesticuló desesperadamente hacia los alrededores elegantes. «¿Cómo puedes permitirte?». «Elena, necesitamos hablar», interrumpió Miguel, mirando alrededor a la multitud de comensales que estaban abiertamente mirando el drama familiar que se desarrollaba. «Pero no aquí, no así». Carlos irrumpió a través de las puertas de la cocina, habiendo escuchado el estrépito de platos rompiéndose. Evaluó la escena Elena parada entre los restos, Miguel levantándose de su mesa, el cuarto lleno de espectadores fascinados e inmediatamente entendió lo que estaba pasando. «Elena», dijo cuidadosamente, «¿este es tu padre?». Asintió mudamente, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su papá, el trabajador de construcción que vivía de cheque en cheque, sentado en el restaurante más caro de Phoenix como si perteneciera ahí. «Carlos», dijo Miguel, su voz llevando un filo de advertencia, «¿tal vez Elena y yo podríamos usar tu oficina por unos minutos?». Pero Carlos estaba mirando entre padre e hija con preocupación creciente. Recordó las instrucciones estrictas de Miguel de 3 noches antes. Elena nunca se suponía que supiera sobre su participación en el restaurante. Se suponía que tuviera éxito por su propio mérito, sin ningún conocimiento de la influencia oculta de su padre. «Señor Ramírez», comenzó Carlos dudosamente, «¿tal vez deberíamos?». «¿Señor Ramírez?». La voz de Elena se alzó agudamente. «Carlos, ¿por qué le dices señor Ramírez a mi padre como si lo conocieras? Como si fuera alguien importante». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró de Carlos a su padre y de vuelta, piezas de un rompecabezas que no entendía comenzando a formar una imagen que no podía aceptar. «Papá», dijo lentamente, «¿por qué el sous chef del restaurante más caro de Phoenix te está tratando con respeto? ¿Por qué estás sentado aquí revisando papeles en lugar de trabajar en un sitio de construcción? ¿Y por qué?». Su voz comenzó a alzarse mientras las implicaciones la golpearon. «¿Por qué parece que perteneces aquí?». Miguel cerró los ojos, sabiendo que 20 años de engaño cuidadoso estaban a punto de desmoronarse en los próximos minutos. Cuando los abrió otra vez, su hija lo estaba mirando con una expresión que nunca había visto antes, no solo confusión, sino la comprensión que despertaba de que todo lo que pensaba que sabía sobre su vida podría ser una mentira. «Elena», dijo silenciosamente, «vamos a algún lugar privado, te explicaré todo». «No». Su voz fue aguda, decisiva. «Lo explicarás aquí mismo, ahora mismo, frente a toda esta gente que nos está mirando como si fuéramos algún tipo de entretenimiento». Gesticuló al comedor lleno de la élite de Phoenix, muchos de los cuales tenían sus teléfonos afuera, grabando lo que claramente se estaba volviendo una confrontación dramática. Las mejillas de Elena ardieron de vergüenza, pero su barbilla se alzó con desafío. «¿Quieres saber qué estoy haciendo aquí, papá? Estoy trabajando. Me estoy ganando mi lugar en un mundo que no le da nada a gente como nosotros. Estoy probando que Elena Ramírez puede tener éxito sin ayuda, sin conexiones, sin nada excepto talento y determinación». Su voz se volvió más fuerte, alimentada por años de frustración reprimida. «Trabajé semanas de 60 horas en 2 restaurantes diferentes para pagar la escuela culinaria. Viví de fideos, ramen y pan del día anterior para poder permitirme mis libros de texto. Caminé 3 millas a clase todos los días porque no podía permitirme el pasaje del autobús. Todo porque me dijiste que no podíamos permitirnos nada mejor». Miguel sintió cada palabra como un cuchillo al corazón. «Mija, nunca dije que no pudiéramos permitirnos». «No tenías que decirlo.
explotó Elena. Podía verlo en nuestro apartamento con el techo que goteaba que nunca arreglaste. Podía verlo en tu ropa que usaste hasta que se cayó a pedazos. Podía verlo en la forma en que contabas cada dólar, ahorrabas cada centavo, te preocupabas por cada gasto. El comedor estaba completamente silencioso ahora. La multitud del almuerzo hipnotizada por la emoción cruda que se desarrollaba ante ellos. Esto ya no era entretenimiento, era el dolor privado de una familia expuesto en público. Así que decidí que sería diferente, continuó Elena, lágrimas corriendo por su rostro. Haría algo de mí misma. Me alzaría por encima de nuestras circunstancias a través de mi propio esfuerzo. Nunca sería la niña mexicana pobre cuyo padre no pudo proveer para sus sueños. Cada palabra golpeó a Miguel como un golpe físico. La vergüenza de su hija, su determinación de trascender lo que veía como su pobreza, su independencia feroz, todo había sido construido sobre una fundación de su engaño cuidadoso. Elena, susurró, nunca fuiste pobre, nunca fuiste. ¿Entonces por qué? Gritó, su compostura completamente destrozada. ¿Por qué me dejaste creer que estábamos luchando? ¿Por qué me dejaste trabajarme hasta el agotamiento? ¿Por qué me dejaste estar avergonzada? La palabra avergonzada colgó en el aire entre ellos como una maldición. Miguel vio la verdad en sus ojos. Había estado avergonzada de él, de su vida, de lo que pensaba que era su falta de lograr el sueño americano. «Porque dijiste que querías hacerlo tú misma», respondió Miguel, su propia voz rompiéndose. «Porque cada vez que traté de ayudar, me tiraste el dinero de vuelta y dijiste que no querías caridad. Porque lo llamaste dinero de sangre y dijiste que preferirías morirte de hambre antes de tomar una limosna. Así que mentiste en su lugar». La voz de Elena se alzó a un tono que hizo que varios comensales se encogieran. «Me dejaste creer que éramos pobres mientras tú», gesticuló salvajemente alrededor del restaurante. «¿Mientras tú qué, papá? ¿Mientras tenías dinero escondido? ¿Mientras podías permitirte comer en lugares como este?» Carlos se adelantó, incapaz de soportar el dolor de la familia por más tiempo. «Elena, no entiendes. Tu padre no solo come aquí. Él...» «Carlos, no», advirtió Miguel, pero era demasiado tarde. «Él es dueño de este lugar». Las palabras cayeron en el comedor como una bomba. Elena se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido golpeada físicamente, su rostro ciclando a través de incredulidad, shock y finalmente comprensión devastadora. «¿Qué dijiste?», susurró. Carlos se veía angustiado, dándose cuenta de que acababa de violar la confianza de Miguel de la peor manera posible. «Elena, lo siento, pensé que sabías. Tu padre. Él financió este restaurante. Él es el inversionista que hizo todo esto posible». Las piernas de Elena cedieron y se hundió en la silla más cercana, sus blancos de chef marcados contra su piel súbitamente pálida. «¡Eso es imposible!», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Él es un trabajador de construcción. Vivimos en un apartamento de 2 habitaciones. Compramos en tiendas de descuento y comemos comida genérica». «Porque eso es lo que elegí», dijo Miguel silenciosamente, sentándose frente a ella. «Porque quería que entendieras el valor del trabajo, la importancia de ganarte lo que tienes». ¿Mintiéndome? La voz de Elena era apenas audible ahora, toda la pelea drenada de ella, dejándome pensar que eras un fracaso. «Nunca fracasé, Elena. Construí algo de la nada. Pero quería que tú también construyeras algo, no con mi dinero, sino con tus propias manos, tu propia mente, tu propia determinación». Elena miró alrededor del comedor con ojos nuevos, viendo el legado oculto de su padre en cada detalle. Las paredes de ladrillo expuesto, la iluminación personalizada, la cocina abierta donde había pasado la mañana aprendiendo su oficio, todo estaba conectado al hombre que pensaba que conocía. «¿Cuánto?», preguntó silenciosamente. «¿Qué? ¿Cuánto dinero tienes, papá? Si puedes financiar restaurantes como este, si puedes sentarte aquí como si pertenecieras, ¿cuánto has estado escondiendo de mí?». Miguel estuvo silencioso por un largo momento, pesando sus palabras cuidadosamente. «Suficiente», dijo finalmente. «Suficiente para que nunca tuvieras que trabajar 2 empleos. Suficiente para que pudieras haber ido a cualquier escuela culinaria en el país. Suficiente para que pudiéramos haber vivido donde quisieras. Pero en su lugar me dejaste luchar,
Me dejaste creer que éramos pobres. Me dejaste estar avergonzada de nuestra vida mientras secretamente construías un imperio. La voz de Elena era plana ahora, sin emociones, lo que de alguna manera era peor que su ira anterior. Quería que fueras fuerte, dijo Miguel desesperadamente. Quería que supieras que podías lograr cualquier cosa a través de tu propio mérito. No quería que fueras blanda, que pensaras que el dinero resuelve todo. Elena se levantó lentamente, sus movimientos mecánicos. Esa no era tu decisión que tomar, papá. Me robaste mi derecho a saber quién era realmente mi padre. Me robaste mi derecho a estar orgullosa de lo que habías logrado en lugar de compadecerte. La palabra compadecerte golpeó a Miguel como un mazo. Todos estos años había pensado que estaba protegiendo su orgullo. En su lugar, se había hecho objeto de su lástima. «Elena», susurró, alcanzando hacia ella. Se alejó, sus ojos llenos de un dolor tan profundo que hizo que el pecho de Miguel doliera. «No puedo hacer esto, no puedo trabajar aquí, no ahora». No sabiendo que todo lo que pensé que había ganado realmente fue construido sobre tu dinero. «Sí lo ganaste», dijo Carlos urgentemente. «Elena, te contraté basado en tus habilidades, tu portafolio, tu entrevista. Tu padre no tuvo nada que ver con esa decisión». «¿Cómo puedo creer eso?», preguntó Elena, su voz rompiéndose. «¿Cómo puedo creer algo más? Toda mi vida ha sido una mentira. Todo lo que pensé que sabía sobre mí misma, sobre mi familia, sobre lo que estaba luchando por superar, nada de eso era real». Se desató el delantal y lo puso en la mesa, la tela blanca marcada contra la madera oscura. «Lo siento, Carlos. Sé que esto no es profesional, pero no puedo quedarme. No puedo trabajar en un lugar que mi padre financió, incluso si afirma que no tuvo nada que ver con mi contratación». «Elena, espera», gritó Miguel mientras se dirigía hacia las puertas de la cocina. «Por favor, déjame explicar. Déjame contarte toda la historia». Se detuvo en el umbral, su mano en la puerta batiente, pero no se volteó. «Solo hay una cosa que quiero saber, papá. ¿Algo de eso fue real? ¿El apartamento, la lucha, la preocupación por el dinero, algo de eso fue real? ¿O todo fue solo una actuación elaborada para enseñarme alguna lección sobre el valor del trabajo duro?» Miguel sintió lágrimas corriendo por su rostro por primera vez en años. «El trabajo fue real, mija. Cada día en los sitios de construcción, cada dólar que ahorré, cada inversión que hice, todo eso fue real. Lo único que no fue real fue dejar que pensaras que no había tenido éxito». «Pero sí me dejaste pensar eso», dijo Elena sin voltearse. «Por 20 años me dejaste pensar que mi padre era un fracaso. ¿Tienes alguna idea de lo que eso me hizo? ¿La vergüenza que cargué? ¿La forma en que luché tan duro para ser diferente de lo que pensé que éramos?» «Nunca quise que estuvieras avergonzada», dijo Miguel desesperadamente. «Pero lo estaba». Elena se volteó, su rostro manchado de lágrimas y enrojecido de ira. «Estaba avergonzada de nuestro apartamento, de tu ropa, de la forma en que la gente nos miraba. Estaba avergonzada de traer amigos a casa, avergonzada de decirle a la gente en qué trabajabas, avergonzada de ser la niña mexicana pobre cuyo padre no podía darle una vida mejor». Cada confesión fue como una daga al corazón de Miguel. Toda su planeación cuidadosa, todas sus intenciones nobles, habían creado exactamente lo opuesto de lo que había esperado. «Y ahora», continuó Elena, su voz volviéndose hueca, «descubro que toda esa vergüenza fue por nada, que podrías haberme dado una vida mejor, pero elegiste no hacerlo. Que me viste luchar y sufrir, y trabajarme hasta el agotamiento, y lo dejaste pasar porque pensaste que sería bueno para mí. Elena, por favor». «No, papá, no puedo hacer esto. No puedo trabajar aquí. No puedo ir a casa contigo. No puedo pretender que todo es normal cuando toda mi vida acaba de ser volteada de cabeza». Empujó a través de las puertas de la cocina, dejando atrás la carrera con la que había soñado y el padre que secretamente la había hecho posible. El comedor cayó en silencio excepto por el sonido de los sollozos silenciosos de Miguel, un sonido que ninguno de la élite de Phoenix había esperado escuchar del hombre que ahora sabían era uno de los desarrolladores más exitosos de su purada, Phoenix Onwara. Ciudad. Carlos se quedó parado indefenso en los restos de la relación de la familia, entendiendo que acababa de presenciar algo romperse que podría nunca ser reparado. Los otros comensales comenzaron a retomar silenciosamente sus conversaciones, pero la energía en el cuarto había cambiado.
Habían visto algo crudo y real, algo que hizo que sus propios problemas parecieran pequeños en comparación. Miguel se sentó solo en su mesa, los planos arquitectónicos para su próximo proyecto extendidos ante él, pero no podía enfocarse en los dibujos. En su lugar, miró las puertas de la cocina por las cuales su hija había desaparecido, preguntándose si alguna vez lo perdonaría por las decisiones que había tomado en nombre del amor. Afuera, Elena caminó a través del calor de Phoenix en sus blancos de chef, su rollo de cuchillos colgado sobre su hombro, sin idea de a dónde iba o qué haría después. El trabajo de ensueño por el que había trabajado tan duro se había ido, sacrificado a la comprensión devastadora de que nada en su vida era lo que parecía. Detrás de ella, el restaurante continuó su servicio de almuerzo. Pero todos los que habían presenciado la confrontación sabían que habían visto algo extraordinario el momento cuando 20 años de engaño bien intencionado finalmente colisionaron con la verdad, destruyendo una familia en el proceso. ¿Qué harías en la situación de Elena? ¿Podrías perdonar a un padre que mintió para protegerte, incluso si esa mentira te causó años de lucha innecesaria y vergüenza? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y no olvides suscribirte para más historias que exploran las decisiones complejas que las familias hacen en nombre del amor.